Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, libramos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la sinagoga de Cafarnaúm se va a producir un discurso y unos hechos de capital importancia. Jesús ha predicado con profundidad y abundancia, le ha seguido mucha gente de variadas procedencias, ha realizado multitud de milagros con un claro contenido, especialmente la multiplicación de los panes y de los peces, y el mensaje estaba lo suficientemente claro para tener fe en él. Pero los hechos muestran que, salvo un pequeño grupo que cree sin condiciones, se da una gran variedad de respuestas. Unos, la mayoría, quieren hacerle rey. Le quieren mucho, pero no le comprenden. Quieren un reinado material, con un contenido religioso, pero como siempre los israelitas mezclaban las dos cosas. Les mueven esos intereses inmediatos, ya. Ocurre como en la primera tentación del desierto. Les mueven esos planteamientos de dominar el mundo. Por otra parte está otro grupo que son los que se oponen a Jesús, y aunque vean los milagros, no creen. No tienen fe, buscarán todos los razonamientos posibles para rechazarle. E incluso cuando resucita a Lázaro, deciden que también hay que matar a Lázaro. No quieren saber nada de él y su enseñanza de ese amor total a Dios y a los demás no lo entienden. Y en ese contexto, después de la vuelta de Tiro y Sidón y de la Decápolis, Jesús vuelve a Cafarnaúm, acude a la sinagoga y allí le va siguiendo la gente. Y Jesús comienza pues reprochándoles su falta de fe y su falta de rectitud de intención. En verdad os digo que vosotros me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque habéis comido los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento que perece, sino por el que perdura hasta la vida eterna. El que os dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo confirmó Dios Padre con su sello. Los que le escuchan aceptan esa suave reprensión pues con mansedumbre, vamos a decirlo así, porque ellos van a lo importante. Y si este rey, futuro rey, les quiere reprimir, les quiere echar una bronca, pues no pasa nada, ya llegaremos a lo importante. Pero ellos le preguntan, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Y entonces ya Jesús da el paso siguiente, que es el que va a suponer un gran rechazo por parte de los que no tienen fe. Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. La fe. La fe. Hoy celebramos la solemnidad del Corpus Domini o del Corpus Sanguinis Christi.
y muy unido, como vamos a ver además ahora, en la continuación del Evangelio, muy unido a la Eucaristía, está la fe en Jesucristo. Le dijeron, ¿qué milagro haces tú para que lo veamos y te creamos? Bueno, como si no hubieran visto la multiplicación de los panes y de los peces un día antes. ¿Qué obras realizas tú? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les di a comer pan del cielo. Ese maná que terminaron harto de maná ya, ¿eh? Bueno, porque ¿recuerdas cuando se enfrentaron a Moisés y a Josué y tal, diciéndole, estamos hartos de comer este maná, este pan insulso, que no sabe a nada? En verdad os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Pues el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. El pan del cielo es la doctrina de Cristo. Solo con esto superaremos nosotros las hambres de nuestra alma, que tiene ansias de felicidad, que ha sido creada para el cielo. Los demás, los de las buenas disposiciones, dejan oír su voz y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Pero todos le discuten. La insistencia de Jesús en la realidad del misterio de su cuerpo y de su sangre, verdadero alimento y bebida, alimento del alma, del hombre, remedio de nuestra fraqueza, que nos sostiene en la lucha. Les repetimos también nosotros, como le dijeron estos hombres que tenían fe, pero poquita. Señor, danos siempre de este pan. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá nunca sed. ¿Ves cómo la Eucaristía está unida a la virtud de la fe? No pueden creer en Jesús, que es un hombre como ellos, y además no es de ninguna de las escuelas del momento, de los, por ejemplo, San Pablo, Gamaliel u otros. Bueno, ¿tú quién eres? Pues si tú eres, perdóname la expresión, tú eres un pueblerino de Nazaret, un Galileo, un pueblerino. ¿Qué currículum tienes tú? Esa gente son los dueños de Dios. Lo usan a su capricho y no pueden entender un amor y una entrega tan totales. No pueden creer en Jesús, que es un hombre como ellos y además no es de ninguna de las escuelas del momento. Jesús lo ve y vuelve a insistir en la falta de fe. Os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. No creen. Siguen sin creer, a pesar de los milagros que ven. No esperemos nosotros milagros para creer, porque no vamos a creer con milagros. Podemos sorprendernos, podemos maravillarnos en algún momento, pero no vamos a creer por ello. Es lógico que si había saduceos que no creían en la resurrección, pues reaccionaran ante las palabras de Cristo que les dice a continuación, que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, que se pusieran de uñas, como San Pablo sabía cuando se enfrentó a los fariseos y a los saduceos en el Sanedrín. Pero a otros también les molesta. Los apóstoles y discípulos están callados, Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? Ya ves, un pueblerino, de quien conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo ahora dice que ha bajado del cielo?
Y como dice, yo lo resucitaré en el último día. En la Presbyterorum Ordinis, que la citaron el otro día, bueno, no, sin citarla, pero citaron en el Catecismo, el Concilio Vaticano II, nos transformamos en lo que comemos. Y habla del sacramento más excelso, porque contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. La Eucaristía, fuente y culmen de toda la vida de la Iglesia. ¿Y nosotros en qué grupo estamos? Porque el Señor nos lo dice con claridad, ¿eh? También vosotros vais a marcharos. Se cuenta que un señor que se acaba de convertir al catolicismo, un tal Hermann Cohen, con H, habiendo entrado un día por la tarde, estirándote de final del siglo XIX y principio del XX, murió en 1918, en la capilla de las Carmelitas en París, que iba con frecuencia, pues porque ahí estaba expuesto el Santísimo Sacramento. Y se puso a adorar a nuestro Señor expuesto en la custodia. Y aquel hombre estaba allí, pues muy recogido, con mucha piedad, sin contar las horas, sin advertir que la noche se acercaba. Era noviembre. Y entonces la hermana tornera, como sabéis, en los conventos de carmelitas son las que pasan a la iglesia cuando hay que preparar pues alguna cosa para la misa o bien para cerrar la iglesia por dentro. Le llega y le dice a este hombre que hay que salir y le da un segundo aviso, oiga, que ya hay que cerrar. Y entonces este hombre le dijo, mira, yo miré cuando esas personas que se hallan al fondo de la capilla salgan. Y les dijo la hermana, pues no saldrán en toda la noche. Y aquello a aquel hombre le llamó la atención, porque aquellas mujeres, permanecían en adoración durante toda la noche delante del Santísimo. Y aquel hombre, que después fue llamado el ángel del Sagrario, se dirige a casa de un canónigo conocido suyo y le explica que tiene que hacer lo mismo, pero con hombres. Y en ese momento es cuando surge, con dificultades, surge la adoración nocturna masculina. Aparece se unen a él un antiguo diplomático español, el conde Raimundo de Cuer, capitán de una fragata, y una serie de personas. El monseñor le dijo, encuéntreme hombres y les autorizo a imitar a las piadosas mujeres cuya suerte ante el Señor envidia usted. Y aquel promotor de la primera reunión, el 19 de noviembre, pues se le fueron uniendo gente, y entonces, si tú vas ahora mismo a aquella iglesia, las primeras vigilias se efectuaron no en aquella capilla, sino en el santuario de Nuestra Señora de las Victorias, donde yo he estado rezando y además ante los restos de la Santa Madre Santa Teresita de Jesús, que estaban expuestos en París por la JMJ. Y hay una lápida de mármol colocada en una de las pilastras que dice así: a Nuestra Señora de las Victorias, nuestra protectora, homenaje de gratitud y de amor de las conferencias de San Vicente de Paúl y de la Asociación de la Adoración Nocturna de París, 31 de mayo de 1871. Aquel hombre, fruto de su fe y de su amor a Jesús en la Eucaristía, pues ha hecho tanto bien en todo el mundo, además, en todo el mundo, y sigue habiendo todavía, por supuesto, la adoración nocturna masculina, también la femenina, aunque es más complicado porque las mujeres tienen un poco de miedo de pasar la noche
o de volver de noche a casa, ¿no? Pero sigue habiendo. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Yo soy el pan de vida. El Señor deja las cosas muy claras. El pan bajado del cielo. Ya les había demostrado su poder sobre el pan y sobre su cuerpo. Ahora les anuncia que también a través del pan se va a producir un milagro mayor. No se trata, evidentemente, de una acción caníbal, pero sí de algo real. Se trata de una verdadera comunión con Dios a través de la humanidad. El que tenga fe podrá, de un modo que expondrá más tarde, entrar en comunión de alma y cuerpo con Dios. Y las hambres del alma estarán saciadas. La gran aspiración de la comunión con Dios que tenemos todos, por eso la Eucaristía es prenda de la vida eterna. Se inicia cuando en la última cena el Señor actualiza sus palabras. Muchos dejaron de ir con él. Y el Señor le dice, ¿esto os escandaliza? Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. De hecho, a mí siempre me llama la atención que San Pablo hable de que vieron subir al Señor 450 personas. Tú dirás, ¿por qué me asombra? Porque me parece mucha gente. A mí me parece mucha gente. Todavía no se ha producido la venida de Pentecostés, con lo cual, pues, no ha habido grandes conversiones. Pero ha habido 450 personas, y es un dato. Estos datos, evidentemente, pues cuando tú lees el Evangelio, tienes datos, ¿no? Y te lo puedes creer o no creer. Igual que me puedo creer que Juan Sebastián Elcano dio la vuelta al mundo, el primero que dio la vuelta al mundo. ¿Me lo puedo creer o no me lo puedo creer? Pero bueno, hay bastantes testimonios de gente, por lo menos de los 15 que iban con él, ¿no? En la nao Victoria. Pero yo no estaba allí. Tampoco en el Evangelio estaba yo viendo a Jesús subir a los cielos. Pero lo dicen los que estaban allí. Y esto es sorprendente. Que a pesar de que muchos se fueron, hubo gente que después siguió, volvieron. También nosotros volvemos, ¿eh? Nos vamos como acostumbrando a tener al Señor en la Eucaristía. Y por ejemplo, ahora con esta solemnidad de hoy y con la octava del Corpus, pues podemos volver al Señor. Podemos volver a tratarle con más cercanía. Podemos volver a tener esa finalidad de la fe, aceptar que ese Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Pero para creer deben aceptar el testimonio del Padre, que les habla desde dentro, por la virtud de la fe, por la gracia. El Espíritu es el que da vida, dice el Señor. La carne de nada sirve. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. De eso se trata, de vivir según el espíritu, de ser verdaderamente espirituales. Y entonces se entienden las cosas del amor. Y si vive inmerso en las cosas de la tierra, se entiende poco o nada. Si voy avanzando en la biografía esta de Ratzinger, ¿no? De Joseph Ratzinger, después Papa, ahora emérito, Benedicto XVI. Y después a raíz del Concilio Vaticano II, él se asusta mucho de cómo hay gente, teólogos conocidos por él, que han trabajado con él, incluso algunos de ellos, él les ha facilitado el que sean la habilitación para la universidad, pues que empiezan a decir todo tipo de
absurdos, ¿no? Por no decir otra palabra más fuerte. Y por el contrario, aquel hombre que busca la tranquilidad y se cambia de universidad y se va a la antigua sede del Imperio Romano de Occidente, que es pues Trieste, pues se va allí a una universidad tranquila y ahí está dando clases y tal. Los alumnos le van buscando y van a esa universidad y dice, y es sorprendente la cantidad de gente que te puedes encontrar por la calle de distintos países, te puedes encontrar gente de color, gente de la India, gente de distintos países que van buscando a ese maestro, a ese profesor. Ese profesor que va dando las clases en la universidad, pero que después va todos los días a celebrar misa a tal sitio y celebra misa con una gran piedad, una gran devoción. Y dice un alumno que estaban convencidos de la fe que estaba sustentando la teología de aquel teólogo, de aquel profesor, de aquel catedrático. Dice, solamente por oírle exclamar o de hablar la palabra Jesús, con la devoción, la piedad con que decía la palabra Jesús, ya eso le situaba en otro plano distinto de Haskin, no hay que decir más nombres, Runner, etcétera, etcétera, etcétera. Ya le situaba en otro plano, muy distinto. Bueno, pues nosotros, ¿cómo le decimos al Señor? Como hemos empezado la meditación, Señor mío y Dios mío, como Santa Tomás, Santa Tomás. Tocamos, creemos. Jesús no le empuja a los apóstoles a marcharse, ni a quedarse. Deben creer, deben creer. Y aquellos hombres le dicen, sobre todo Pedro, ¿no? Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Pedro confiesa su desconcierto, pero a la vez reafirma su fe en que Jesús sabe y puede más. Él solo sabe que unido a Cristo ha experimentado lo que nunca había vivido. Sabe su veracidad, su palabra auténtica. Y tenemos ejemplos en los evangelios de Pedro recriminándole al Señor una cosa, de Pedro que no se lo cree cuando está andando sobre las aguas, de Pedro que se enfada y quiere, pues, bueno, sabemos, pero Pedro lo que hace es creer. Hay una mujer española que era prima carnal de Fernando el Católico, que era dama de honor de Isabel la Católica, fue esposa del contador mayor de Castilla y después fue tía además de San Francisco de Borja y de San Juan de Ribera. Pues cuando murió su marido, ella se retiró de la corte y se estableció en un pueblo de Toledo que se llama Torrijos. Esta mujer empezó a tratar de ayudar a los pobres. Empezó a redimir a los cautivos. Sabéis que entonces, por ejemplo, la Orden de la Merced, la redención del cautivo sobre todo en las guerras estas que había en el Mediterráneo contra los moros y tal, pues contra el turco, fundó 2 hospitales, fundó un colegio de huérfanos, fundó 8 capellanías para asistir a condenados y presos, fundó 9 conventos para religiosos y religiosas, fundó una colegiata para 24 jóvenes clérigos, dio limosnas para los santos lugares. Pero esta mujer, por todo esto, no le pusieron nombre. El nombre se lo puso el Papa, además Julio II, Se lo puso el Papa Julio II, que le puso el nombre de la loca del sacramento.
No se refería a los conventos, a los hospitales, a los colegios para huérfanos, a todo el dinero que empleó, 300.000 ducados en redimir al cautivo. No. En su amor a Jesús sacramentado. Y el Papa Julio II decía, el Papa se lo decía a ella, también nos queremos ser hermanos de vuestra cofradía, porque fundó unas cofradías del Santísimo Sacramento en España. Y así os mandamos, en virtud de la santa obediencia, que luego al punto nos asentéis en los libros de vuestra hermandad. Aquella mujer murió paupérrima. Su cuerpo, no sé si lo sabes, se conserva incorrupto en Torrijos, en el monasterio de las Concepcionistas franciscanas. Bueno, a lo largo de la historia de la Iglesia ha habido mucha gente, me ha venido enseguida a la cabeza este obispo, don Manuel González, al que San José María trató mucho además, y que además pues contaba con frecuencia, lo recoge incluso en camino, algunas anécdotas suyas o algunas frases suyas. El amor a la Eucaristía, pues aquel hombre pedía ser enterrado al pie del sagrario para acompañar al Señor. Nosotros podemos hacer examen y preguntarnos cómo estamos tratando al Señor, cómo anda la fe, cómo estamos acercándonos a Él, cómo le decimos cosas, cómo pues fomentamos la acción de gracias y la preparación próxima y remota para recibirle, para la cosa más importante que vamos a hacer en el día, en la semana, en el año, en nuestra vida. Vamos a acudir a la Santísima Virgen para en la misa que vamos a celebrar a continuación recibir a su Hijo con esa piedad, con esa devoción con que le recibió ella, su Santísima Madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.